Amics de Revista de Societat, no anem a descuidar en Nadal el cuidar-se, no? I el estar guapos de cara, sobretot, a tots els events que ens venen. I per a parlar d'això tenim una persona molt especial i la nostra especialista en esta matèria, que no és altra que Ana Lluti. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Y además te veo ya con la varita preparada porque también eres madrina de nuestra campaña de Donde Sea por Navidad. Sí, además un orgullo estar madrina, claro, por supuesto. Claro que sí, por supuesto que sí, para ayudar a los niños, para las sonrisas de los niños todo es poco, ¿no? Todo poco, es verdad. La ilusión de los niños es lo que más vale. Ana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema muy importante, son las manchas, que mucha gente le preocupa y sobre todo ahora es el tiempo muy adecuado para tratarlas. Fíjate que esto es un tema que se suele hablar más en verano, ¿no? Sí, porque cuando más se ven. Sin embargo, para tratarlas es ahora que el sol es muy suave, el invierno es tiempo muy adecuado para tratar las manchas. Muy bien, invierno. ¿Y por qué las tratamos en invierno? ¿Por qué elegimos esta época del año? Porque los tratamientos que pueden ser un poco fuertes el sol, al estar muy suave, o casi no hay sol como hoy que está lloviendo, pues no daña la piel y no perjudica el resultado del tratamiento que vamos a hacer. ¿Y qué tipos de manchas encontramos en la piel? Lo más comunes que vienen a la clínica son 4 tipos, hay muchos tipos de manchas, pero hoy vamos a hablar de 4 que son muy comunes. Por ejemplo, las pecas, pequeñitas pecas que lo tienen gente muy blanca o pelirroja, que lo vemos que muchas pequitas son acumulación de melanina en determinadas zonas en la cara. Y luego tenemos, por ejemplo, lunares. El lunar es un poco que tiene un pequeño relieve y suele ser un poco más oscuro que las pequitas. El lunar es muy importante avisar a la gente que cuando ven que cambie de tamaño o el borde o el color, que acuden inmediatamente al dermatólogo. Por ejemplo, lo de la canción era un lunar, lo de ese lunar que tienes, cielito, ese era el lunar. Que hay veces signos de belleza, que es verdad que es muy bonito, pero bueno. Y las pecas también son muy bonitas en muchos casos. Hay gente que le gustan, hay gente que no le gustan, pero bueno, también tienen su... Tienen su gracia, muy bonito, pero bueno, si uno quiere tener... Hay veces aumentan mucho de tamaño, ¿vale? La uniformidad del color de la piel, hay veces también es un punto de belleza muy agradable, pero si son pequeñas pequitas, también queda muy bonito. Claro, exactamente. Y luego tenemos otros tipos de manchas, por ejemplo, hay una mancha, eso sí que yo no lo veo bonita y casi nadie lo quiere, típica de las mujeres, casi lo tienen solo las mujeres. Las manchas, melasmas se llaman, que son marrones, muy en tamaño superficial bastante grande y el conjunto, o sea, motivadas por un conjunto de exceso de tomar el sol más trastorno hormonal, que puede ser, por ejemplo, por el embarazo o incluso por estar nerviosa o estresada, que las hormonas se alteran y produce pues, el melasma, que son manchas en unas zonas determinadas en la cara, encima del labio superior o en cualquier parte de la cara. ¿Cuáles son los tratamientos a seguir para eliminar estas manchas en la piel? Hay 2 tipos de tratamientos fundamentales. El peeling químico, que es un agente químico que se pone en capas, en una capa profunda o superficial o media, depende de la mancha y depende de la vida social de cada paciente. Y tenemos el otro tipo de láseres. Láseres hay 3. ¿Cuál es el mejor tipo de tratamiento? Depende mucho de la mancha. A mí me gustan las combinaciones, pero las manchas, la profundidad de las manchas y la vida social de cada paciente. Por ejemplo, una ama de casa que se puede quedar en casa una semana sin salir, un peeling profundo le vendría muy bien. Pero hay otros, por ejemplo, tienen vida social muy amplia o trabajan, no pueden estar en casa una semana, pues es mejor hacerles un tipo de peeling medio y repetirlo o hacer láser en plan más suave y repetir hasta que desaparezca la mancha. Claro, o sea, no hay un mejor tipo de tratamiento, sino que se adapta a cada caso. Y hay que hablar, el médico tiene que hablar con el paciente y saber qué es lo más adecuado para él. Muy bien, recomendaciones a seguir después de uno de estos tratamientos. Primero, fundamentalmente protección solar máxima, pantalla máxima, ¿vale? Eso
aunque estamos en invierno. Nuestra compañera Nuria se pone 50 incluso en invierno, 50 de protección solar Sí. incluso en estío, Claro. incluso en invierno. Pues muy importante. La gente ahora en invierno va mucho a esquiar, tener mucho cuidado, que el sol de la nieve del esquí también es muy perjudicial. Hay que poner también protección solar máxima y pues procurar también ponerla en los labios y cubrir los ojos con gafas, ¿vale? Y luego hidratar la piel al máximo, usar cremas despigmentantes, que en la farmacia hay muchísimas muy adecuadas, depende de la mancha. El médico le puede recomendar la más adecuada. Usar cremas que tengan vitamina C y E, que son muy favorables para frenar un poco las manchas o que no aparezcan más. ¿Vale? Y para evitarlas directamente, Ana, en vez de hacerlas complementarias al tratamiento para evitarlas, o mejor dicho, ¿se pueden evitar las manchas en la piel? Lo veo un poco difícil, pero el sol es un factor muy negativo para que salgan las manchas. Siempre tomar el sol con mucha precaución, en unas horas que no sea muy fuerte. Evitarlas depende también de problemas, si uno tiene un problema hormonal, eso ya es un poco difícil, o genéticamente. Evitar, quizá eso lo veo más complicado. Sí, fíjate, con el tema de, bueno, en verano no hace falta decir nada, pero con el tema de esquiar en invierno, o que en Valencia también las terrazas, porque tenemos Claro. todo el año sol, excepto este fin de semana, Sí, claro, pues hay que tener pues esto, la precaución máxima de poner unas cremas con protección solar y repetirla cada los médicos dicen cada hora, pero yo estoy conforme si lo ponen cada 2 horas, una capa de protección solar y proteger bien la piel. Las cremas que tienen vitamina C, yo tengo mucha fe en ellas, vitamina C y E, y yo lo veo muy favorable para un poco frenar que aparezcan las manchas. Son muy buenas y magníficas. Bueno, ¿y alguna recomendación para terminar de cara a estas Navidades, Ana? Cuidarnos, tener vida sana, feliz, no estresarnos, que el estrés es muy malo, sobre todo, por ejemplo, en trastornos hormonales que puede producir trastornos muy importantes que pueden ser muy perjudiciales. Y nada, disfrutar de las Navidades a tope. Y sobre todo con protección solar incluso en invierno. Incluso en invierno, en verano más, pero en invierno también. Y más si hacen el tratamiento antimanchas, que eso ya tienen que seguirlo de verdad, porque si no, el efecto puede ser ¿Cuánto peor. tiempo podríamos decir que dura este tratamiento con el cuidado posterior también? Es decir, tendríamos que hacerlo antes de que el sol empiece a ser más fuerte, ¿no? Sí, exacto. Calculo, Yo pienso a partir de ahora, que es un tiempo magnífico para empezar a hacer esos tratamientos. En Valencia el sol viene pronto, hasta finales de febrero quizá, abril como máximo. O sea que hay que ir ya mirando. Hay que hacerlo ya. Muy bien, pues Ana Judy, muchas gracias una vez más por estar con nosotros y por traernos toda esta información que es muy, pero que muy valiosa. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Encantada. Un placer, Ana. Igualmente. Gracias.